La célula, la unidad de la vida. Miren acá, vemos una cantidad de células, unas al lado de otras. Por ejemplo, nosotros los seres humanos estamos hechos de muchas células. Y acá vemos células con sus respectivos núcleos. Pero también hay organismos hechos de una sola célula. Se los llama unicelulares. Entonces, por lo menos, para ser un ser vivo, tiene que estar compuesto de una célula, ya que la célula es la unidad de la vida. Acá vemos una fábrica. La pregunta es, ¿en una fábrica todos hacen lo mismo? No, ¿verdad? Se distribuyen el trabajo. Unos serán los operarios, otros se encargarán de repente de empaquetar, de distribuir, otros de seguridad, de limpieza, etcétera. En una fábrica, como es un sistema, tiene que haber división de trabajo. Igualmente, como les decía, ¿no? Por ejemplo, hay un jefe, hay alguien que da las instrucciones, pero también hay empleados, ya sea de limpieza, de seguridad, técnicos, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque una célula es también así, es como una fábrica microscópica, donde sus componentes, es decir, sus empleados, sus máquinas, van a cumplir diferentes funciones, ya sea producir proteínas, carbohidratos, empaquetar lípidos, etcétera. Cada uno de sus componentes van a tener diferentes funciones. Unos se encargarán de la limpieza, de la seguridad de la célula, etcétera. Pero también podemos imaginar a una célula como una mini fábrica, donde, o una mini ciudad, en este caso, ¿no? Como una mini ciudad donde la membrana celular va a tener una función importante, va a ser como la aduana de esta ciudad, va a regular el ingreso de sustancias. Por ejemplo, esta quiere entrar y entonces tiene el permiso, la membrana, la aduana, le da el paso y entonces logra ingresar. Esta otra sustancia no ingresa, quiere decir que la membrana regula que ingresen o no determinadas sustancias. Claro, debe haber una seguridad para la estabilidad y el mantenimiento de la célula. Sí, finalmente esta molécula, esta sustancia logra ingresar, ¿verdad? Pero también pueden haber sustancias muy importantes para la célula, pero muy grandes. Entonces va a tener un ingreso diferente. Va a ser englobado y va a ser ingresado a la célula. Pero también pueden haber sustancias extrañas como esta que quiere ingresar a robar sustancias, a robar energía a la célula. Y entonces esta, felizmente, va a ser detectada la mayoría de veces y va a ser destruida. Entonces, así nos imaginamos a una célula, con sus componentes y cuyos componentes cumplen diferentes funciones. Un ejemplo más, el cloroplasto sería algo así como, ¿sí?, los que fabrican el azúcar para la célula. ¿Sí? Va fabricando, ya que esto le va a servir de energía a la célula. Muy bien, entonces lo que quiero que entiendan es que todo ser vivo, todo, planta, animal, todo ser vivo está hecho de célula. Ahí está la célula, lo vamos a partir para ver su contenido. Por fuera, por fuera, está envuelto por la membrana celular. Luego el citoplasma y el núcleo. Tres partes básicas de una célula eucariota, por ejemplo. La membrana está hecho así. Como ya les decía, la membrana es la parte que va a regular lo que va a ingresar o salir de la célula. Y en el citoplasma hay componentes, como vemos acá, el retículo rugoso, el retículo endoplasmático liso, y acá nos estamos acercando al núcleo. Este es como el jefe de la célula, la central de operaciones. Y también hay otras sustancias como esta mitocondria, cuya función es producir energía. A lo largo de estas clases vamos a aprender eso, las funciones de los componentes de la célula, cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la célula? Creo que ya vamos entendiendo, es la mínima unidad de la vida, es la unidad básica, funcional, genética, evolutiva de los seres vivos, ya sea una célula animal como la que está allí o una célula vegetal. Todos los seres vivos, plantas, hongos, tienen células. Entonces, ¿pero quién descubrió la célula? Robert Hooke en el año de 1665. Ahí está Robert Hooke. ¿Cómo lo descubrió? Él inventó un microscopio 50X y miren lo que observó. Observó con su propio microscopio un pedazo de corcho, o sea, tejido vegetal muerto. Él no sabía lo que estaba observando, parecía, si ustedes ven acá, un panal de abejas,
pero en realidad esto está siendo observado en un microscopio y eso es lo que él dibujó. Lo que estaba viendo eran unidades repetidas, ¿sí? Esos huequitos que se repiten uno y otro. Cada una de esas unidades lo llamó celdilla y de ahí viene el nombre célula. Entonces quien le puso ese nombre es Robert Hooke. A lo que hoy sabemos que todo ser vivo está hecho de células, o por lo menos de una célula. Tipos de células. Podemos ver células muy pequeñas, microscópicas, como una bacteria, o una célula muy larga, su axón es muy largo, mide metros porque nace en la cabeza de la jirafa y se extiende por todo el cuello de la jirafa hasta llegar al pie, al dedo meñique. Entonces, bueno, no tiene dedo meñique así como nosotros, pero imagínense desde la cabeza hasta los pies, es bastante el recorrido. O el óvulo, es decir, la yema de un huevo. La yema, que si se fecunda sería un embrión, es en un inicio una célula. Sí, la yema del huevo de las aves es una célula que puede, si es de un avestruz, que puede medir unos 30 centímetros de diámetro, o sea, más grande que un cuaderno. Así pueden haber células muy grandes. Entonces, hay células microscópicas y macroscópicas. Micro, pequeño; macro, grande. Las pequeñas no pueden ser observadas a simple vista, sino que necesitarás un microscopio, excepto para ver una bacteria, una célula animal, una célula vegetal. Mientras que las macroscópicas sí son visibles al ojo humano, y ahí está la yema de los huevos de las aves. Ahí está, miren. Por ejemplo, acá se usa un microscopio para observar estas células vegetales. Mientras que acá está la yema de un huevo, de una gallina, por ejemplo. Esta yema es una célula, sí es visible al ojo humano, fácilmente lo es, ¿no? Entonces, cuando vayas a freír el huevo, ya te acuerdas que eso es una célula que sí se puede ver al ojo humano, a simple vista. También se pueden clasificar según su nutrición. Según su nutrición, las podemos llamar autótrofas y heterótrofas. Auto, hetero. ¿Y qué significa trofo? Trofo significa comida. Autótrofas fabrican su propia comida. Heterótrofas no fabrican su propia comida. Autótrofas son las algas, las plantas y algunas bacterias. Heterótrofas son los animales, los hongos, los protozoos, etc. Ahí está. Autótrofas, como esta célula vegetal; heterótrofas, como esta célula animal. Según su grado evolutivo, las células también se pueden clasificar según su grado evolutivo. Procariotas, pro, y eucariotas. Pro, eu. Pro, eu. Pro significa antes de. Eu, verdadero. ¿Qué es cariota? Cariota es, lo vamos a decir, núcleo. Entonces, procariota son organismos antes del núcleo. O sea, no tienen núcleo estos organismos. Y las eucariotas significa verdadero, verdadero; cariota, núcleo, verdadero núcleo. Entonces, las procariotas son aquellas células sin núcleo y las eucariotas son aquellas células que sí tienen núcleo. Ejemplo de procariotas: las bacterias, célula bacteriana. Ejemplo de eucariotas: célula vegetal, célula animal. Por ejemplo, ¿dónde va a estar entonces el ADN de las procariotas? Allí, libre, en el citoplasma. Mientras que el ADN de las eucariotas sí va a estar dentro de esta estructura que se llama núcleo. Tanto la célula vegetal como la célula animal tienen núcleo. Por eso son eucariotas. Pero recuerden que la bacteria va a ser mucho más pequeña. O sea, las procariotas son más pequeñas que las eucariotas. ¿Ya? Partes fundamentales de las células: membrana, citoplasma y ADN. Si esto es la célula, necesitaría un límite, ¿verdad? Algo que lo contenga, y eso es la membrana, de color amarillo acá. Todo lo verde entonces sería el citoplasma. ¿Qué le falta allí para que sea lo mínimo? El ADN, es decir, su material genético. Y en algunos casos ese ADN va a estar cubierto, protegido por esta envoltura nuclear. Y todo esto será el núcleo. Entonces, en estos momentos esta célula es eucariota.
cariota. Ahora procariota. Ahora eucariota. ¿Sí? Con núcleo, eucariota. Allí, sin núcleo, procariota. Ahora, eucariota. ¿Sí? Allí, procariota. Y además le podemos agregar una cosa más, que es una envoltura nuclear. Entonces, lo más externo sería la envoltura, luego la membrana de color amarilla, citoplasma y el ADN que está allí. Ahora este ADN, si está libre, así envuelto, forma el nucleoide. No hay una envoltura definida. Pero si tiene una envoltura definida, ya sería núcleo. A ver, las eucariotas entonces tienen 4 partes. La envoltura celular, la membrana ahí de color amarillo, el citoplasma de color verde y el núcleo que va a contener al ADN. Ahí está. Esa es eucariota. Una procariota, en cambio, va a tener la envoltura que sería pared en una procariota bacteria, por ejemplo, de color rojo acá y también al lado acá, al lado derecho. Luego el amarillo, que sería la membrana celular, muy bien. Y todo eso verde, que es la región acuosa de la célula, el citoplasma. ¿Qué falta allí? Algo fundamental que es su material genético, el ADN. Ahí está. Las 4 partes de una célula procariota. No hay núcleo, ¿verdad? No hay núcleo acá. Ahí está el ADN. Bien. Las partes fundamentales de una célula eucariota. La parte más externa sería la envoltura. Ahí está la envoltura, en este caso de color rojo, que puede ser pared celular o glucocálix. Pared celular, por ejemplo, en una célula vegetal, en un hongo, en una alga. O glucocálix, que es esto que está externo, ¿sí? Fuera de la membrana. El glucocálix, que pueden ser estas sustancias, ahí está, N-acetilgalactosamina, ácido glucurónico, N-acetilglucosamina, ácido ciálico, etcétera. Esos componentes que están por encima de la membrana, o sea, fuera de la membrana, ¿sí? Porque la membrana acá, miren, es de color amarillo, pero lo de afuera, lo más externo, o sea, la envoltura celular, sería eso. Pero algunos tienen glucocálix y otros tienen algo más definido, que es la pared celular. Si es planta, será hecha de celulosa, y así. Son diferentes componentes químicos dependiendo qué célula es. La otra parte ya sería más interno, sería la membrana celular. Como vieron al inicio del video, es como la aduana de la célula. Regula el transporte, el ingreso o salida de sustancias a través de ella. O sea, por allí atraviesan las sustancias que van a pasar o salir de la célula, ya que la célula es como la ciudad, como la fábrica. Sí, ahí está la membrana, tiene diferentes componentes, fosfolípidos, etcétera, y ahí lo vemos en una sección más pequeña. Son doble capa. Ahí está una capa superior y una capa inferior. Hay una capa externa e interna. Ahí está. Esa es la membrana celular. Luego tenemos el citoplasma. En este caso sería todo lo verde. Todo lo comprendido entre la membrana celular, que sería de color amarillo, y la membrana nuclear, que sería acá de color azul. Todo ese espacio, toda esa región sería el citoplasma. Y el citoplasma va a tener todos estos componentes que vamos a aprender en la próxima clase. Retículo endoplasmático, lisosoma, mitocondrias, son como los empleados de la fábrica, cada uno con diferentes funciones. Ese es el citoplasma. ¿Está bien? Y ese es el citoplasma de una bacteria. Ahí está. Miren ahí, todo eso es el citoplasma. Muy bien, formas de células. La neurona es estrellada, ¿sí? Globular, el glóbulo rojo bicóncavo, o poliédrica como la célula vegetal, o estas formas de células bacterianas, ¿no? Cilíndrica, cocos, espirilos, etc. Muy bien, nuestro querido amigo Celulín se despide. Muchas gracias.